Ventajas y desventajas para su implantación. Bueno, miren, voy a retomar aspectos de la primera para que quede un poco más claro. Para mí el cambio fundamental, insisto, son las epistemologías del sur. Y mientras estas no se entiendan, el marco no se va a entender. Porque es a partir de las epistemologías del sur que se entiende, por ejemplo, por qué la comunidad es núcleo, que se entiende por qué el cambio hacia campos formativos, que se entiende esos ejes transversales que tienen que ver con conceptos como emancipación, con conceptos como proceso liberador, con procesos como descolonización, decolonización, o sea, todas esas palabras vienen en el marco. Sí, la puesta en práctica puede ser similar en el sentido de que se vuelven a abordar situaciones didácticas, estas situaciones didácticas de aprendizaje auténticas o situaciones de enseñanza-aprendizaje, como las llama Díaz Barriga. Sí, ese abordaje es muy similar, pero lo que hacen las epistemologías del sur es que cuando ponen en el centro a la comunidad, esto implica que la comunidad participa en la escuela en términos de aportar saberes. Y ese cambio es fundamental, porque por saberes no estamos entendiendo como antes el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que incluso llegaba a ser como sinónimo de competencia. No son esos saberes. De acuerdo con las epistemologías del sur, cuando hablamos de saberes, referimos a los saberes populares. Y esos saberes populares son, por ejemplo, las creencias, las tradiciones, las costumbres, y ahí podemos entrar en conflicto con el tercero constitucional. ¿Por qué? Porque el tercero constitucional habla de que la educación debe ser científica, laica, ¿sí? Y en lucha constante contra el oscurantismo y la ignorancia. Y yo les puedo decir que hay saberes de las comunidades que son maravillosos. Yo viví 22 años en la Sierra Tarahumara y les puedo decir que hay cosas que aprendí de los indígenas, pero también hay cosas que violan los derechos humanos, como el trato a las mujeres en muchísimos pueblos indígenas de este país. Y también ya en el mundo de las ciudades urbanas hay creencias y tradiciones como diplomados de ángeles que no necesariamente, porque hay en la web diplomados de ángeles, hay brujería, hay prácticas que sí son oscurantistas, que cuando hablamos de que se niega la ciencia occidental, o no se niega, sino que se acepta, pero se equipara con los saberes populares, podemos entrar en contradicción con el artículo tercero constitucional. Y eso es lo que a mí me preocupa. Y eso es lo que ahí tendríamos que estar trabajando para modificarlo. Porque si bien es cierto que hay un proceso de epistemicidio, o sea, mataron los saberes antes de todos los pueblos indígenas de toda América Latina, no se aceptan otros saberes orientales, no se acepta toda la aportación de la India, de la China, de los árabes, y nada más se ve lo europeo, estamos de acuerdo. Pero ¿cuál es el criterio para definir cómo vamos a trabajar en la escuela? Entonces, esos son los problemas que van a tener que enfrentar los docentes, porque cuando tú partes todo de la comunidad, haces un diagnóstico de la comunidad, qué necesidades tiene la comunidad para hacer proyectos transformadores. Entonces, por eso tenemos que entender, la base son las epistemologías del sur, métanse a estudiarlas, de esas epistemologías del sur surgen las pedagogías del sur. Y de las pedagogías del sur surgen los procesos didácticos del sur. Y las pedagogías del sur inician con Freire, siguen con la educación popular, participa la pedagogía feminista, entra la pedagogía descolonizadora, la pedagogía decolonial, la pedagogía del conflicto. O sea, hay N cantidad de pedagogías del sur que implican necesariamente que la comunidad es el centro de estudio, participa y se estudia tanto lo que la comunidad como tal cree como saberes, creencias y tradiciones, como los conocimientos científicos. Entonces, para mí, yo más que hablar de ventajas y desventajas en este momento, lo que yo estaría hablando sería de los retos y los dilemas que va a enfrentar el docente cuando tiene un programa de estudios que modifica la epistemología que habíamos tenido, que sí es europea, colonizante y todo lo que ustedes quieran, por una epistemología que le da entrada a los saberes populares y que si bien hay muchos magníficos como toda la herbolaria y todos los conocimientos tradicionales, y yo les puedo decir N cantidad de cosas que aprendí en la sierra, pero también hay saberes que van en contra de la ciencia, que son oscurantistas, que ponen en peligro la laicidad de la escuela, porque entonces cuando entran las creencias, pues entran todas las creencias y son religiosas de todos los sabores. Entonces, hay retos. Para mí lo más importante es que tenemos retos muy importantes que enfrentar. Entonces, métanse a estudiar epistemologías, pedagogías del sur, porque eso, si entienden eso, van a entender el marco.
No podemos, ¿qué es lo que yo siempre he dicho? Va a pasar lo que pasó con las competencias. Como nunca entendimos la epistemología de las competencias, que era acción transformadora, terminamos haciendo lo mismo. Y sí, podemos hacer proyectos y podemos hacer una serie de aplicaciones didácticas, pero el fondo, el cambio verdadero, está en las epistemologías del sur, en las pedagogías del sur y en las didácticas del sur. Y eso es lo que tenemos que ver, porque los dilemas que se van a presentar en términos de el artículo 3º constitucional, la ciencia y los derechos humanos, porque hay violaciones a los derechos humanos en las comunidades, porque son saberes y creencias populares, como los linchamientos. Entonces, ojo con eso. Entonces, para mí hay que hablar de retos. La Secretaría tiene que dar capacitación sobre eso,